Bueno, me encanta tenerlos aquí en este hermoso espacio de la magia y comprensión de la magia del amor. Vamos a comenzar a hacer un breve recuento y cuando digo breve es muy breve para que entremos en contexto y no nos tomemos tan fuera de lugar en la lección del día de hoy que es bien nutritiva y necesitamos y requerimos toda nuestra atención. Así que en estos primeros minutos les voy a pedir toda su atención y disposición. La magia, esta es una de las frases que me encantan de Gerardito. La magia es lo mismo que ser maestro. ¿M? Y la maestría es lo mismo que estudiar Escuela de Magia del Amor. Eso es como una ecuación. ¿M? Entonces, magia viene de magis, que significa sabiduría. De ahí la palabra magisterio, magisterio. Bueno, así que hoy vamos a comenzar a desentrañar muchos de estos conceptos, pero más que desentrañarlos, entenderlos, comprenderlos y encarnarlos. Y nos vamos a adentrar en lo que significa la verdadera magia. El propósito de este estudio se llama Maestría Humana en Sabiduría. Y la razón por la que el sufrimiento, paradójicamente, nos acompaña es porque es el trampolín para comprender las leyes del universo. Recuerden esto, el sufrimiento o el ego es inherente a el cuerpo y a la experiencia de vida o a la espiritualidad. ¿Sí? No puede estar una disociada de la otra. El sufrimiento, la maldad, el dolor, decía Séneca, no conozco a nadie que no haya aprendido sin errar. Necesitamos errar para comprender las leyes de nuestro universo. ¿Listo? Así que los invito a abrir la mente no para creer, como lo hemos dicho siempre, sino para verificar. ¿Listo? Para que la información que recibas hoy no se quede en un libro, en un cuaderno o en unos apuntes, sino que se encienda como una verdad, ojalá inolvidable en nuestra conciencia. Les voy a pedir que utilicen el poder de su imaginación. Imaginen que la vida es como un gran juego o un videojuego. ¿M? En ese juego hay algunas reglas. Todos los juegos tienen reglas. ¿Listo? Y todos los juegos tienen secretos. Secretos que si los conocemos, pues podemos hacer un juego agradable, divertido. Bueno, y la vida y el universo también tienen su juego. Así que voy a compartirles al menos tres ideas claves de nuestra clase anterior para que queden plasmadas. Primero, la magia es ese gran poder que llevas en tu interior. Así que aquí no estamos hablando de trucos ni de prestidigitación ni nada de esto. Estamos hablando del poder que todos tenemos de transformar nuestra vida. ¡Qué poder tan maravilloso! Sería genial poder chasquear los dedos y hacerlo. Creo que podemos llegar a ese momento cuando nos hagamos más ligeros y limpiemos nuestra mente de tantos límites. Pero por ahora, la magia es nuestro superpoder y ese superpoder se llama la capacidad de transformar nuestra vida o de crear cosas maravillosas. Así que todavía está dormido, como decía el Maestro Jesús. Vosotros podéis hacer lo mismo que yo y hasta más. Y en Escuela de Magia estamos aprendiendo a cómo hacerlo. Tengo que confesarles que estos últimos meses ha sido la mayor muestra o prueba de la verificación que he logrado tener, lo cual también me llevó y me motivó y me dio la claridad y la señal que en algún momento estaba esperando de la vida para hacer esto que hoy estamos compartiendo ustedes y yo, caminando este camino de magia del amor juntos. Así que de eso se trata, de aprender a cómo hacer las cosas, no de escuchar cosas bonitas, sino de aprender a que funcionen las cosas. Bueno, la segunda idea que me gustaría que nos lleváramos de nuestra clase anterior, o más bien la recordamos, es que la escuela de magia es para aprender el arte de la felicidad o aprender a ser maestros de la felicidad.
Digamos que si hablamos de algún objetivo, hablamos de alguna intención, ¿sí? La escuela de magia no es para que saques buenas notas, para que saques un diploma o para que te sientas orgulloso de que estás estudiando. No. Bueno, la meta es que te conviertas en maestro, humano en sabiduría, el máximo grado al que deberíamos aspirar todos los seres humanos, para que podamos ser felices, no suframos, para que tengamos paz interior y una capacidad de servicio incondicional. Otra idea que es importante que plasmemos, no dejemos afuera, es que el sufrimiento es solamente una campanita que nos avisa. Todo lo que sufrimos nos agobia, nos detona, nos absorbe, nos desafía, ¿sí? Todo aquello que nos hace sentir tristeza y enojo no es un castigo. O sea, Dios nos está divirtiendo castigándonos y el diablo menos. De hecho, en algún momento entenderemos que el diablo no existe. Es una creación mental a la cual le hemos dado demasiado protagonismo en nuestra vida. Es simplemente una muy bonita historia y una muy bella metáfora que necesitamos comenzar a limpiar de nuestra mente. Entonces, todo lo que llamamos sufrimiento, miedo, oscuridad, sencillamente es una campanita muy ruidosa, por cierto, fastidiosa si se quiere, que te dice, atención, hay algo que no has aprendido, que debes aprender, que debes entender. Y tan pronto lo haces, el sufrimiento se va. Y otra de las frases que lo acabamos de decir, o otra de las ideas claves que me gustaría que no dejáramos fuera de nuestro compartir el día es que acá no hay nada que creer. Todo es para probar. Lo que vamos a aprender aquí no es para que lo creas sin más. Sí, porque lo dice el Sherpa. No. Es para que lo pongas en práctica en tu vida como un experimento. Y para eso son las lecciones diarias. La lección diaria busca de que tú puedas implementar esta información con cosas tan sencillas como mira a tu alrededor y agradece lo que sucede. Y eso es una práctica, digo, sí. Vivimos tan en automático y tan desconectados que a veces omitimos ese tipo de cosas. ¿M? Así que si ves que comienzas a ser más feliz, que tienes más paz, que tus amigos te quieren más, que tu pareja te ama más, que es más gentil contigo, entonces sabrás que estás viviendo la magia del amor. Y no es menos importante que nuestra conciencia, ¿qué es? Es como una caja fuerte, donde solamente se alojan las verdades que hemos verificado, que es un archivo súper seguro, que es permanente, que es eterno y que ahí vamos metiendo todo lo que vamos aprendiendo en esta experiencia de vida, que la razón de nuestra existencia física, es decir, la razón por la cual estamos aquí encarnados, es porque estamos haciendo un proceso evolutivo y de aprendizaje y de recoger información. Bueno. Y lo que comprendemos se queda ahí para siempre. Entonces, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? Comienza con E y termina por ción. La evolución, Evolución. Muy bien. ¿Y qué es evolución? adquirir información que no tenemos. Perfecto. Están Comprenderla y estudiando. verificarla. Se nota que están en el gym para el alma y están aprendiendo los conceptos como los debemos aprender, con cuidadito y con paciencia y con amor. Bueno, entonces, me gustaría preguntarles algo. ¿Quién de ustedes ya fotocopió su manual de sociología? Listo. Muy bien. Entonces, Tauli, ¿ya lo tienes? Empiezo. Dale. La perfección es Dios y la naturaleza. La naturaleza es la manifestación de Dios. El ser humano es la expresión de Dios. Quien comprende la naturaleza es un habitante armónico. Quien comprende al ser humano es un ser evolucionado. Quien comprende a Dios se diviniza. ¿Qué tal la fuerza de ese mensaje? Claro. Lo vamos pasando muy rápido,
porque pues son letras, pero como aquí no estamos leyendo ni estamos estudiando, sino estamos comprendiendo, me gustaría que esa página, cuando ustedes la tengan, la lean, no solamente la lean, sino la rayen, la subrayen y comprendan que ese parrafito que está ahí, para que ustedes sepan, es el resumen ejecutivo de un libro llamado El Kybalión. Bueno, es el resumen ejecutivo. Y bueno, un poquitico más adelante también lo resume. Francisco, dame más. De las anteriores citas se desprende que nuestro cuerpo físico, como creación de Dios, regido por la ley de la naturaleza, es perfecto y además indispensable para poder vivir experiencias que llevan a la comprensión mental, la cual se nutre de la conciencia permanente. El trabajo del ser humano es un trabajo interno para lograr finalmente comprender e identificarse con la perfección de la creación. Y esto solo es posible a través de vivir, de hacer, de experimentar y de practicar diariamente en los talleres de Dios, que son la naturaleza y las circunstancias de la vida diaria. Luzma, sigue. Activo. Cuando el ser humano aprenda a leer los códigos de la naturaleza y a regirse por las leyes universales, se dará cuenta que los conceptos y creencias de los hombres son únicamente las tareas del aprendizaje y que el aprendizaje solo se vuelve comprensión a través de la práctica constante y de la verificación de resultados y que en ese preciso momento el concepto o la creencia desaparecen para dar paso a la verdad que conduce a la reunión con la perfección de la creación de Dios, llegando finalmente el ser humano a trascender todas las limitaciones de la materia y a encontrar su natural estado de perfección divina, donde no existe ningún tipo de limitación, porque hasta la materia más densa obedece a las leyes perfectas de la manifestación universal regidas por la voluntad de Dios. Wow, Francisco. Toda la creación del universo tiene un propósito específico y muy bien definido dentro de la sabiduría divina. Sin embargo, cuando los seres humanos no conocen las leyes y los principios de evolución de la conciencia divina a través de todas las creaciones de Dios, llega a pensar que Dios no existe o que es un ser incapaz de administrar el universo, lo cual obviamente no es cierto. Sin embargo, es fácil de comprender que cuando una persona desconoce los principios y las leyes que rigen el orden perfecto del universo y se ven enfrentadas a una serie de sucesos que les trae profundo dolor y sufrimientos, puede llegar a pensar en la inexistencia de Dios, razón por la cual nos proponemos en este módulo dar a reconocer los principios y leyes fundamentales que rigen los procesos del desarrollo de la conciencia divina dentro de la experiencia del ser humano y el reconocimiento de la presencia de Dios en todo cuanto existe y sucede. Hace un momento les dije, imaginen por un momento que la vida es como un juego. Y desde el día que tú naciste, el tablero, las reglas y las piezas del juego, las cartas, ya estaban totalmente definidas. Pero hay un detalle, nadie te dio el manual. ¿Eso le suena familiar? Se le olvidó el pequeño detalle de que nos entregaran el manual. Le digo, oiga Dios, ¿no es más fácil que me hubiera entregado un manual de instrucciones? Pues bien, en el colegio primero estudiamos y luego nos evalúan. Aquí primero nos equivocamos y luego aprendemos. Hoy vamos a abrir juntos ese manual. Vamos a descubrir que detrás de todo lo que pasa, bueno o malo, que no existe nada bueno o malo, sino necesario,
Aunque no lo entendamos, hay leyes tan exactas, tan perfectas, tan precisas como la ley de la gravedad. Y que cuando comenzamos a conocerlas, que no es suficiente conocerlas, advierto, pero cuando comenzamos a conocerlas, ya al menos no luchas contra la vida, sino que empezamos a fluir con la vida. Y eso, mis amados, es la verdadera magia del amor. Yo les pregunto en este momento a ustedes, si la vida tuviera reglas claras y precisas, ¿les gustaría conocerlas para dejar de tropezarse con las mismas piedras? Por supuesto. ¿Cierto que sí? Pagaría, por favor, yo pagaría lo que fuera por eso. Bueno, entonces les voy a pedir el favor que escriban estos conceptos que les voy a dar porque los vamos a necesitar para toda nuestra lección del día de hoy. ¿Listo? ¿Recuerdan que dijimos que íbamos a aprender de una manera diferente? Entonces, lo voy repitiendo, cada vez lo iré repitiendo menos. Simplemente lo vamos haciendo y ustedes ya entienden la mecánica. Cada lección tomaremos conceptos que necesitamos cohesionar en nuestra mente. Primer concepto, triángulo inferior. De hecho, si hay apuntes que tomar, tomen apuntes de conceptos. No de ideas sueltas, sino de los conceptos. Triángulo inferior. ¿Qué es el triángulo inferior? Hace referencia a las leyes que nos enseñan a través del sufrimiento, de la limitación, del dolor. ¿M? Digamos que esa es la escuela básica de la vida donde se aprende a través de la resistencia, de la causa y el efecto, de la resistencia y de la terquedad. Ese es el triángulo inferior. Asocien triángulo inferior con leyes que enseñan a través del sufrimiento. ¿Cómo asociamos el triángulo inferior, Cristóbal? Con el sufrimiento. Listo, entonces, acuérdate, conjunto de leyes, llámalos así, conjunto de principios o de leyes que nos enseñan a través Del sufrimiento. del sufrimiento. Ese es el triángulo inferior. Primer concepto. Segundo concepto, infierno. ¿A qué les suena la palabra infierno? A Condena fuego, perpetua. a condena Caos, perpetua. caos, Laurita, ¿a qué le Sufrimiento suena? total. sufrimiento, sufrimiento. Castigo. Pues no es nada de eso. Resulta que el infierno es un estado interno de conflicto. Siempre que ustedes vean a una persona sufriendo, está viviendo un infierno. Siempre que una persona diga que se siente en el infierno, está en un estado de conflicto, de ignorancia o de rechazo a la realidad. No es un lugar físico. No le tengan miedo. El infierno es un estado mental. Es un modo de vivir atrapado en medio del miedo y del dolor. ¿Quién considera ustedes que vive más en un infierno? Aquel que vive en el miedo, en la angustia, en el resentimiento. ¿Qué infierno en el que vive esa persona? ¿No les parece? Sí. Sí. Entonces, cada vez que en escuela de magia ustedes escuchen la palabra infierno y a partir de ahora, que ese es un detalle y un código que aprendemos para descifrar textos sagrados, cada vez que escuchen la palabra infierno en cualquier libro, ¿qué van a entender? ¿Qué es? Es Un dolor, estado mental de sufrimiento, un estado conflicto. mental de Infierno y conflicto. infierno. Perfecto. Fíjense que no es menos importante reconocer esto porque aquí estamos reaprendiendo, recalibrando, reconfigurando nuestra mente, sobre todo de muchas ideas que tenemos que nos han venido acompañando. Te vas a ir al infierno, ¿no? Ya estás en el infierno. Es más, estás más tú en el infierno mandando a otra persona al infierno. Ya ¿Cierto? estamos en el infierno cuando sufrimos y ya. Y el que condena al infierno está más en el infierno. Es tan simple como eso, porque es un sufriente. Entonces, ¿está claro, Erika? ¿Infierno significa qué? Estado interno de conflicto.
Perfecto. Estado mental específicamente. Se vale leer por ahora, se vale leer todos los conceptos, no se preocupe. Estamos aprendiendo, se vale leerlos, pero ténganlos presentes. Siguiente concepto que es importante que tengan en cuenta para hoy y para este tema que ustedes van a leer. Tiene como unas 4 páginas en su manual, pero para que lo entendamos fácil. Enfermedad. ¿A qué se nos hace referencia la enfermedad? Deterioro del cuerpo físico. Deterioro, ¿cierto? Bueno, a Dolencia. partir de hoy, Síntomas. o síntomas o deterioro, a partir de hoy, con la información de sabiduría, en la Escuela de Magia nos enseña que enfermedad solamente es un mensaje del cuerpo. Un mensaje del cuerpo que nos está indicando que hay desarmonía entre mi pensamiento, mis emociones y las leyes de la vida. No estoy conectado y sincronizado. Nosotros naturalmente no sabemos enfermarnos, no podemos, no tenemos el poder de enfermarnos. Nos enfermamos por desconocimiento de los principios universales, por el mal manejo de nuestra mente y de nuestra emocionalidad. La enfermedad, desde la sabiduría universal, dicen los chinos también que no existen los enfermos, sino personas enfermas, que la enfermedad no existe si no existen los bloqueos de energía. Entonces, ¿qué es la enfermedad para la escuela de magia? Para esta escuela de misterios hermosa. Bueno, no quisiera llamarla escuela de misterios, escuela de magia del amor. Es un mensaje del cuerpo que revela una desarmonía. ¿Listo? Ahora, la palabra desarmonía, ¿qué significa? Justamente significa eso, ruptura del equilibrio. ¿Mm? Y al tener una ruptura del equilibrio, inmediatamente se genera una distorsión de la percepción que genera miedo y que genera reactividad. ¿Eso les hace sentido? Juliana, desde psicología, ¿eso hace sentido? Se rompe el equilibrio y cambia mi percepción. Sí, claro, completamente. ¿Cierto que sí, mi Julie? Ahora, otra palabra que no tenemos tan clara y que es importante reconfigurar para entenderla y asimilar lo que vamos a compartir el día de hoy, que son las leyes. Bloqueo. ¿Qué entiendes por bloqueo, Victoria Paz? Bloqueo. Pues eh, estar, no entender algo. Ok, Estar que no, sí. listo, genial. Michelle, Algo que no funciona, que no te está funcionando. perfecto. Unamos las dos. Interrupción del flujo natural de energía. Eso es un bloqueo, es la interrupción de un flujo natural que normalmente se interrumpe por creencias limitantes, equivocadas y sobre todo por resistencia a aceptar la realidad. ¿Se les hace familiar esa palabra? Sobre todo para los que ya estudiaron aceptología. Bueno, ¿y cuándo vamos a estudiar aceptología? Por ahí en 5 meses. ¿Y por qué tanto? Porque si ustedes ya estudiaron aceptología, pero aún siguen sufriendo, significa que les faltan los conceptos fundamentales. Así que vamos con calma. Les puedo asegurar que después de este módulo algo va a pasar. Denme el beneficio de la duda. Pero vamos a estudiarlo de una manera atípica y lo vamos a encarnar también de una manera vivencial. Así que bloqueo es interrupción de qué? Del flujo natural que normalmente se da por... Resistencia Resistencia. a aceptar la realidad. Perfecto. Exacto. Recuerden, el único problema del ser humano, no hay más. El único problema del ser humano es mental. Vamos a partir de ese hecho. Entonces, cuando hay bloqueos, porque hay interrupción del flujo natural. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo resistencia a la vida, por mis creencias, porque quiero que las cosas sean a mi forma. Entonces bloqueo el flujo natural. Y una cosa es estar bloqueado y otra cosa es estar estancado.
Muchas personas están bloqueadas precisamente por no aceptar la realidad. El estancamiento se da cuando limitamos nuestra capacidad de servicio. Es decir, se dan las cosas no al ritmo que quisiera, pero se dan. Entonces estás estancado. ¿Qué estás limitando? Tu capacidad de servicio. ¿Cuándo lo aprenderemos? Cuando trabajemos sin condicionalidad. Eso será por ahí en 10 meses. Por ahora, sigamos entendiendo para que abramos nuestra mente y florezca nuestro corazón. ¿Listo? Problema. Eso es un concepto. Nos quedan dos concepticos pequeñitos para que los tengamos en cuenta. Entonces, cuando vayamos estudiando, tú inmediatamente te vas a tu concepto y dices, listo, listo, listo. Y comienzas a hacer una cohesión genial de pensamiento. Problema. Oportunidad de Sí. aprendizaje. Situación vista desde mi limitación mental, que realmente es una oportunidad de aprendizaje y le ponemos un corazón a Olmes. Se merece izar bandera. Genial. Entonces, Dianita, ¿qué es un problema? Una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Y antes de eso es una. Una situación que simplemente hace ver mi limitación. Listo. Perfecto. Quedémonos con esas. ¿Listo? Quedémonos con estas para poder entonces trabajar en lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Ustedes van a tener como tarea esta semanita leer las 4 leyes fundamentales que rigen la evolución humana con sus respectivos postulados. Son solamente 3 paginitas. Y lo que sí les voy a apoyar es a responder las preguntas que están en su manual. ¿Les gustaría que lo hiciéramos? Sí. Ya los manuales no van a ser sencillamente cuadernitos con letras, sino van a ser también información encarnada. ¿Listo? Perfecto. Entonces, dicho esto, me gustaría que comprendiéramos algo bien importante. ¿Sí? Eh, el entender las leyes como principio fundamental es lo que llamamos el salto cuántico. Y siempre que hablamos de un salto cuántico, que está de moda esa palabra hoy día, es que nos referimos a un proceso de mejoramiento o de crecimiento que es mucho más allá, más allá de lo evidente. Es cuando un átomo cambia de órbita. Al cambiar el átomo de órbita, inmediatamente cambia la composición del mismo. Y lo mismo sucede, cuando tú cambias de órbita, cambias de realidad, das un salto cuántico. Eso es lo que se llama un salto cuántico en nuestra experiencia. Y esto es justamente lo que vamos a hacer a través del conocimiento y del reconocimiento de las leyes. ¿Listo? Las leyes universales no son dogmas, no son creencias, no son ideas, no son conceptos que se le ocurrieron a alguien, puntualmente a Gerardito, que se le atribuye la canalización de estos principios universales, porque ellos siempre están presentes, siempre actúan, sepas o no sepas de ellos. El desconocimiento de la ley no nos exime de los resultados. Por supuesto que vamos a tener el módulo que sigue contiguo a este, que es el de leyes universales, donde nos sumergiremos a estudiarlas una por una. Pero por ahora, entendamos que el desconocimiento de la ley no me exime, ¿sí? Es como la gravedad, no la ves, pero la sientes, sobre todo cuando te golpeas. Entonces, vivir sin conocer las leyes es como jugar parques, jugar ajedrez, sin saber cómo se mueven las fichas. Acabas perdiendo sin entender por qué. Acabas equivocándote sin saber por qué. ¿Listo? Así que estas leyes universales, al no ser inventos humanos, son principios universales que se cumplen siempre, independiente de que a mí me guste, no me guste, me caiga bien o no. Vuelvo y reitero, igual que tú no puedes evitar la ley de la gravedad, tampoco puedes escapar de las leyes universales.
Solo puedes aprender a vivir en armonía con ellas. Es lo único que nos queda. Les decía yo y les voy a reiterar constantemente esta frase. Para hacernos eficientes necesitamos pasar por al menos tres momentos. Descubrir las leyes, comprender las leyes y disponerme a obedecer las leyes. Y si no, seguiré en el círculo que llaman de la reencarnación o en el círculo del samsara. Y si no queremos meterle reencarnación, entonces en el círculo del eterno aprendizaje y del dolor. Conocer las leyes es dejar de ser víctima de lo que no entendemos y dejar de culpar a Dios por lo que no comprendemos. Primera ley. Las leyes son 7 principios universales y estas leyes se dividen en dos, que es el triángulo superior y el triángulo inferior. ¿De acuerdo? El triángulo superior habla de la ley de el amor, polaridad y manifestación. Y el triángulo inferior habla de naturaleza, armonía y correspondencia. En el medio de los dos triángulos hay una ley que se llama la ley de la evolución. ¿Listo? Hoy nos vamos a llevar la idea, ustedes lo estudian, cuando lo estudien van a hacer una cohesión muy buena de pensamiento y seguramente al flujo de sus lecciones día a día vamos a ir abriendo la mente a otras posibilidades. Primera ley, vamos a comenzar desde la ley inferior, no desde la ley superior, que es el amor, que es la ley que rige todo y es la razón de nuestra existencia. Todo está creado por amor, sino que vamos a comenzar por la ley inferior. ¿Por qué? Es que necesitamos comprender primero las leyes inferiores. Primero necesitamos entender por qué ocurre, pasa, sucede y acontece lo que se suscita en nuestra cotidianidad, para que tenga sentido y podamos decir, ahora ya entiendo por qué existe la ley del amor. Bueno, la ley de la naturaleza em, habla, tiene también 7 postulados, pero puntualmente nos dice algo muy sencillo. Por favor, recuerden, una forma de recordar la ley de la naturaleza es que todo tiene un ciclo y un orden natural. Si tú forzas o aceleras procesos, inmediatamente se rompe la armonía. ¿Alguno de ustedes se atrevería a acelerar un parto? ¿A acelerar que un árbol dé una manzana? O sea, como que no es tan natural, ¿verdad? Inmediatamente se rompe la armonía. Y eso llevémoslo a todos los escenarios. Si tú forzas cualquier cosa o aceleras cualquier proceso, rompes la armonía. Eso deberíamos tenerlo tan claro, pero como nos enseñaron de que hay que insistir, persistir, resistir, no dejarse atacar siempre y si te dicen no, es un sí camuflado. Bueno, detrás de la ley de la naturaleza también hay mucha sabiduría. ¿Saben por qué? Porque la ley de la naturaleza recibe el influjo de todas las demás leyes. Es decir, en la ley de la naturaleza se manifiestan todas las leyes. ¿Listo? Igual que una florecita no se abre antes de tiempo, el amor tampoco puede forzarse. O el cariño, llamemos, no puede forzarse. La compañía no puede forzarse. La confianza no puede forzarse. ¿Por qué? Porque todo tiene un ritmo, tiene un proceso, tiene un momento, tiene un orden natural. Tratar de enseñarle a un niño física cuántica, no, quizás primero hay que enseñarle motricidad fina. ¿M? Entonces, para que no se quede esto simplemente en concepto, pregunta, ¿qué relación o qué situación m, en tu vida, hablemos de tu vida hoy día, necesita mucha más paciencia y respeto por los procesos naturales? Comencemos a encarnar la información para que no se quede en un simple concepto. ¿Qué parte de ti necesita más paciencia, más tranquilidad para que tu ciclo natural se armonice?
¿Alguien lo identifica? ¿Les doy una idea? Dormir mejor, ejercicio, comer a horas, evitar el trasnocho, porque todo alimento inadecuado, toda ausencia de descanso, todo lo que no sea armónico, equilibrio, que no esté en sintonía con la naturaleza, bueno, entonces inmediatamente genera un desequilibrio ecológico, genera plagas, enfermedades, vicios, degeneración, desnutrición. Ustedes lo van a comprender. Entonces, en nuestra vida, por favor, no piensen afuera, piensen en ustedes. ¿Qué han hecho para alterar su ciclo natural? ¿O qué no están haciendo para entrar al ciclo natural? ¿Qué está faltando por hacer? Yo les confieso que particularmente a mí, últimamente me ha faltado ejercicio. A mí. A razón, bueno, ya ustedes sospechan a razón de que hemos estado varias horas durante el día en lo mismo, de estar creando material, el contenido y demás. Y ya me está haciendo mella. Ya siento la falta de estado físico, ya siento la flacidez. ¿M? Bueno, entonces pregunta, ¿qué no estás haciendo para entrar en armonía con la naturaleza? Fíjense que la parte que todos estudiamos es, sí, la ley de la naturaleza es que todo ser viviente tiene su función. Chévere, sí, ese es un concepto que tienes. Y la información es para que la encarnemos. Entonces yo los voy a invitar a hacer un ejercicio para que podamos vivir las leyes desde hoy mismo. ¿Les gustaría? Entonces, esperen al final de nuestro encuentro. La tarea es muy sencilla, pero muy bonita. Vamos entonces con la siguiente ley. Primera ley, ley de la naturaleza, del triángulo inferior. Si ustedes quieren, pueden apoyarse haciendo un dibujito de un triángulo hacia abajo. ¿Listo? Les sugiero que hagan un triángulo invertido, algo como esto. ¿Listo? Algo como eso. ¿No es más fácil que nos muestres una diapositiva? Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque la idea es que no se distraigan, sino que estén todo el tiempo atenticos. Ya en su momento pondremos videos y películas. Por ahora, por favor, focus. Ley de armonía. ¿Listo? Ley de armonía. Segunda ley, inferior. El amor crece donde hay equilibrio. Y sobre todo donde hay un equilibrio entre el dar y el recibir, entre el cuidar y el cuidarte, en la reciprocidad. La ley de armonía funciona o funge como un lubricante en el universo. Facilita y favorece a que todo sea suave, armónico, bello. La estética, la belleza hace parte de la ley de armonía. ¿Listo? Cuando una relación se rompe, es porque está fuera de la ley de armonía. ¿Cómo así? Uno da y el otro, uno solamente da y el otro no da. O sea, das desmedidamente o no sabes recibir, rompes el equilibrio. Te cuido, te cuido, te cuido, pero no recibo, no recibo, no recibo. Y después dices, pero ¿por qué terminaste con otra persona? Pues es un sentido natural, humano, de que lo que no encuentro, pues lo busco en otro lado, porque el ser humano siempre tiende a suplir sus necesidades básicas. El instinto, que hace parte de la ley de la naturaleza, tiene tres funciones: generar la vida, mantener la vida y proteger la vida. Son las tres razones del instinto, son los tres principios del instinto.
generar, cuidar y mantener. ¿Listo? Entonces, cuando tú estás en una relación y no eres cuidado, ¿m? Naturalmente, ¿qué haces? Buscamos donde nos sentimos acogidos, respetados, valorados, consentidos, acogidos por ley de por ley de armonía, porque necesito entrar en un balance y un en equilibrio. Pedir algo que no estoy dispuesto a dar es salir de la ley de la armonía. Cuando yo exijo beneficios, pero no estoy dispuesto a darlos porque creo que tengo derechos, y recuerden que en Escuela de Magia, creer que tengo derechos, que no me he ganado, es la principal causa de fracaso en la vida. ¿Mm? Ahora, les pregunto, piensen en algún área de su vida, identifíquenla o piensen en algún área de su vida. Estamos tratando de encarnar rápidamente de ver el efecto de la ley en nuestra vida. ¿Dónde estás en desequilibrio? ¿Y cómo podrías corregirlo? Por ejemplo, ¿estás en desequilibrio en tus finanzas? Un ejemplo. Si eso fuera, evalúa si es que estás dando más de lo que recibes o le estás dando a quien no le corresponde. O si no sabes recibir. Dar y recibir equilibradamente es el principio de la armonía y es el primer principio del compartir y de la prosperidad. Dar y recibir equilibradamente. Entonces, si hay algo en tus finanzas que no está equilibrado, lo primero que vas a medir y a preguntarte es, ¿en dónde está ese desequilibrio? Por favor, dejen de pensar en esto fue lo que me tocó en esta vida, tal vez me correspondió aprender a vivir así. No, a nadie le corresponde vivir en pobreza, a nadie le corresponde vivir enfermo. Pilas con esos conceptos. ¿Listo? Luz, ¿me ibas a decir algo? Eh, que por favor nos repitieras las opciones, ¿no? ¿Estás dando más de lo que recibes, cierto? Tan ¿O linda. estás, Si ustedes me preguntan, probablemente muchas de las cosas que digo ya las he omitido, pero voy a tratar de recordarlas. como Em, para tomar bien nota ahí? Normalmente cuando estamos en desequilibrio con las finanzas es porque estamos dando más, ¿Más de lo que recibo, ¿sí? O cierto? ¿O sea, de lo que no tengo o no? ¿Cómo así? Como algo así. algo así, ¿sí? O sea, estoy tratando de dar más de lo que me corresponde dar a mí. Dos, no sé recibir. Ah, no O sé tres, no recibir. estoy valorando lo que tengo, ¿sí? Ok. Sobre También todo, dijiste que quizás le estabas dando a quien no correspondía. ¿A quién no? Divina, Exacto. gracias, mi Eric. Gracias. Que ustedes son mi memoria RAM en estos casos. Entonces, ya lo identificaste, identifíquenlo. No lo Ya, dejo pasar así de fácil. Tercera ley que es la que más le tienen miedo todos. Y yo digo que es la que menos deberían tenerle miedo. ¿Cuál es? la La ley de correspondencia. correspondencia. Y todos, ¿cierto, Tauli? Es el coco. La ley de Sí, correspondencia es el sí. coco de las leyes de la escuela de magia. Y yo les digo que es la más sencilla de todas. Si hay algo en donde deberíamos poner nuestro énfasis en trabajar, se llama ley de armonía. Pilas con esto. Mm, Ahí es donde deberíamos poner nuestro foco y donde ustedes se van a dar cuenta que si ustedes armonizan, lubrican, suavizan, porque la armonía es lo más parecido al amor, no es el amor, es lo más parecido, por eso se confunde. Pero si logramos entrar en armonía, entras en armonía en tu salud, Carla, entras en armonía en tus finanzas, Luceli, entras en armonía en tus relaciones y entras en armonía en tu capacidad de servir. ¿No les parecería maravilloso? Es entrar en armonía con el flujo universal. Esa es la ley a la cual le vamos a poner más atención. Y el foco se distorsionó
¿Y en dónde está el foco de la mayoría de los estudiantes de magia? En la Todo es correspondencia. correspondencia. ¿Cierto, Linita? Sí, Es es que me verdad. corresponde, tal vez me corresponde, es que me correspondió esto y lo verbalizamos tanto que terminamos, a mí me corresponde, a ti te corresponde, a nosotros nos corresponde, a nosotros, a vosotros corresponderéis y terminamos haciendo un verbo de pilas porque la ley de correspondencia es tan sencilla y tan simple que a partir de hoy, por favor, ustedes neutralicen cualquier inquietud, incertidumbre o miedo con esa ley. ¿Listo? Cambiemos el foco. A partir de hoy, nuestro foco es ley de armonía y sencillamente la ley de correspondencia vamos a entenderla como lo que es. Lo que das, consciente o inconscientemente, es lo que recibes. Es lo que muchos llaman ley del espejo. A nada diferente a lo que tú estás emitiendo. Entonces, ¿a qué corresponde un enfermo? A la enfermedad. Que no cuida A la un salud. desequilibrio de la armonía de su Acá hay un naturaleza del enfermo. cuerpo. ¿A qué corresponde? A un hospital. ¿A un hospital o a un médico? Acá hay un bombero. ¿A qué corresponde? A un Un incendio. incendio. Parece. Aquí hay un ladrón. ¿A qué corresponde? A la cárcel. A la víctima. A una A víctima. alguien A que la dice, policía. o a un policía o a alguien que anda diciendo Un reloj de oro. a un reloj Alguien de que dé oro. papaya. Aunque O a alguien que dé papaya o a un reloj de oro. A un Rolex. Un Rolex. Acá hay estos se llaman un narcisista o de estos hombres que son abusadores. Y ahí viene qué se encuentra aquí. Una víctima. Víctima. Ya vas viendo a qué corresponde. Omiso. Vamos correspondiendo directamente proporcional al nivel de vibración. O sea, la correspondencia no es un castigo. Linita, ibas a decir algo. Pues es que entonces ahí sale la pregunta que es importante de hacer, ¿qué necesito aprender de esto? Y entonces, cuando tú te haces la pregunta más importante de la sabiduría y es, hey, un momento, esto no es un problema, ¿qué necesito aprender de esto? Inmediatamente, el flujo comienza a armonizarse. El viernes salimos con Amor Lindo con un plan de trabajo diseñado en nuestra mente. Íbamos a hacer algunas actividades, fuimos a desayunar y cuando salimos, el carro ya no estaba. Ah, Nos levantaron el carro. ay, ¿en serio? Pero antes de eso, salimos, nos fuimos más para allá, ni siquiera volteamos a mirar. Nos fuimos a pasear, así como cuando tú sales a pasear. Encantado. Cuando llegamos y nos fuimos acercando, comenzamos a ver que el carro no estaba. Y me dice, amor lindo, se llevaron el carro. Inmediatamente, mi primer pensamiento fue de reproche, el mío. Mi primer pensamiento fue de, pero ¿por qué nos pasa esto hoy? Preciso el viernes, que era una fecha 8/8, que era una fecha donde el portal estaba abierto. Pero ¿por qué nos pasa esto teniendo, no sé, pudiendo ponerlo en el parqueadero? Eso fue en cuestión de segundos. Y al siguiente segundo dije, bueno, ok, vamos a ver qué es lo que hay que aprender de esta situación. Bajé, preciso nos encontramos con un policía y el policía dijo, sí, se lo llevaron porque estaba mal estacionado. Mírelo allá va y lo vimos allá la colita del carro yo. Y ahora, entonces Amolina, no, pues lo que toque hacer, para un taxi. Dijo, señor,
Así nos subimos todos agitados, señor, llévenos, siga ese camión, Alcáncelo. Vamos alcáncelo, al rescate. siga. Pero, ¿y el señor qué Como en pasó? ¿Qué las pasó? películas. Es que nos levantaron el carro y el señor, a ver, espere, un momentico. Mi esposa trabaja en tránsito, Uf. tranquilos. Nos llevó, tan, una vuelta, dos vueltas, estuvo 4 horas con nosotros, almorzamos con el Señor. Ya cuando nos dimos cuenta dijimos, debimos haber hecho el testimonio y preguntarle al Señor para que ustedes lo conocieran. Un señor, un abuelito muy lindo, con un servicio incondicional total. Ya, total, o sea, ¿qué necesitan? Yo los subo, yo los bajo y todo el tiempo decía, colabórenle, que es una pariente mía. O sea, nos Ay. acababa de conocer, nos evitó pagar, no sé, como casi $500 entre vueltas y vueltas, solamente porque le caímos bien. Sí. Y en ese mismo momento, entonces, mi comprensión es, tú no sabes las sorpresas que la vida tiene para ti o las experiencias. Teníamos que conocerlo, porque además de eso surgió otra oportunidad que en su momento les diremos. Y el señor tenía el contacto. Es de esos taxistas que lo conoce todo el mundo. Bueno, ese fue el que nos tocó ese día. ¿M? Y nos dio el Genial. contacto para algo de la alcaldía. Y luego nos dio el contacto para otra cosa. Y nosotros, pero esto no hubiera pasado si nos hubieran llevado el carro. Conclusión, sacamos el carro, fuimos a hacer nuestra vuelta y todo lo que teníamos planeado no se hizo. Terminamos llegando aquí hasta la noche, pero con una sonrisa y diciendo, era lo que tenía que pasar. Si pudiéramos en algún momento, ese fue mi magia para compartirles a ustedes. Ese fue mi experiencia de magia. Hicimos magia ese día. Bueno, Amor Lindo diría, hice un milagro. Yo hice magia ese día. Y mi magia fue no entrar en pánico. Mi primero fue mi reproche, la respuesta natural de la mente. Y después dije, hey, calma, no hay nada que no esté dentro del orden universal. Todo en armonía. Y en armonía fluyó. Ah, es que tal vez te correspondía que te quitaran el carro. No, a Todo nadie le sucede para bien. a nadie le corresponde, Luceli, estar mal. A nadie le corresponde vivir mal, enfermarse. No, saquémonos esa idea de nuestra mente. La correspondencia es una relación directa con mi necesidad de aprendizaje. Una vez no me dejo agitar, no me dejo alterar, la misma vida dice automáticamente, esto ya no es un reto para esta persona, entonces solucionado, chequeado. Lo que pudo haber sido una situación de viernes, sábado, domingo, lunes y martes, con su respectivo pago de grúa y de parqueaderos y demás, se convirtió en una situación de 3 horas. ¿Cuál fue la magia? No dejarse La afectar por la actitud. situación. No reaccionar, sino El actuar. fluir y Mantener aceptar la lo que paz y está la felicidad. sucediendo. En fluir, Linita, Ujú. Cris, en no dejarme afectar por la situación y en fluir con la situación. La alquimia mental. Todo lo que ustedes van a aprender en magia, eso es. Entonces, cuando les digo, en estos días he tenido muchas verificaciones que me han permitido y me den la confianza de poderlos sonreír y mirarlos a los ojos y decirles, funciona, pasa, tranquilos. Es justamente cosas como las que les estoy compartiendo. Bueno. Entonces, yo sé que escuchar magia a veces suena muy lindo, pero nos estancamos un poquitito, ¿no? Como que a veces sentimos como que sí es muy lindo, pero como que no me funciona. ¿Dónde está el quiz? El quiz está justamente en hacer esas pequeñas prácticas que ustedes están haciendo cotidianamente. Ley de correspondencia. Por favor, miren con detenimiento en este instante
¿Cuál es la situación más desafiante que tienen en este momento? Es que esa situación más desafiante, lo único que está haciendo es reflejar una parte de ti que aún no has sanado. Ya, no es más. No es un castigo, solamente es un reflejo de tu interior. Por eso le llaman, no le llaman, debajo de la ley de correspondencia y otras leyes menores. La ley del espejo, ley de causa y efecto, ley de afinidad, ley de vasos comunicantes, que son leyes menores que ustedes más adelante conocerán. Y esas leyes menores fungen como truquitos que vamos a aprender, truquitos que sacamos como de una bolsita, ¿listo? Pero es la misma causa y efecto, es la misma ley del boomerang, es la misma ley del espejo. Esa es la correspondencia, igual que causa y Esa es la ley efecto. de correspondencia, que es la Ok, ley ya iba a superior, preguntar eso. Ujú. que es la ley superior Luzmita, que influye sobre las leyes inferiores. La ley de atracción está debajo de la ley de correspondencia. Por eso hay muchas personas que dicen, pero es que yo practiqué la ley de atracción, lo hice como me lo enseñaron en mi curso de manifestación. Y resulta que la ley no se va a manifestar nada, ni te va a corresponder lo que esté fuera de tu vibración y de tu experiencia de vida o de tu correspondencia. ¿Correspondes o no correspondes? ¿Cómo sabes que correspondes? Cuando elevas tu vibración a la situación. ¿O cómo haces para corresponder a ciertas situaciones? Porque bajaste tu vibración hacia esa situación. Ahora entendemos por qué debemos cuidar tanto nuestra energía vital. Listo. Vamos ya a terminar para irnos a hacer nuestro ejercicio. ¿Y por qué voy a terminar aquí? Porque no nos vamos a comenzar a confundir con polaridad, con manifestación y amor. No porque sea confusión. Prefiero, por favor, que ustedes lo lean y de a poco lo vayamos asimilando. No intenten seguir esto de una manera ansiosa. ¿Quiénes de ustedes hicieron la secuencia del portal en eh, en el school? ¿Ya se La- dieron cuenta, Chris? Cuéntales qué pasa si se pasan indiscriminadamente de lección. Hay un paso a paso que les dice, entrada al portal, antesala al portal. Y si no haces lo que, entonces probablemente no es que vamos a ser castigados ni nada de eso, sino que te vas a perder. Entonces, sigan un orden lógico, ¿de acuerdo? Sigamos este orden lógico. Nos vamos a ir a grupos para que podamos hacer nuestro ejercicio. Ustedes ya tienen los conceptos que trabajamos el día de hoy, ya tienen estos que acabamos de charlar el día de hoy. Entonces, por favor, vamos a ir a compartir con nuestros compañeros las preguntas del manual. Como veo que no todos tienen el manual, entonces les digo las preguntas, por favor escríbanlas para que las respondan. ¿Qué relación tiene el triángulo inferior con de las leyes con el infierno? Uy, qué pregunta tan. ¿Qué relación tiene el triángulo inferior con las leyes de las leyes con el infierno? Una pregunta un poco luciferiana, ¿no? Dos, ¿por qué razón se enferma el cuerpo físico? Voy a ir armando grupos. Tres, ¿qué efectos produce la desarmonía sobre la mente humana? Cuatro, ¿cuál es la causa principal de los bloqueos que afectan a las personas? Cinco, ¿por qué razón es necesario enfrentar dificultades?
Yo sé que algunos de ustedes van a llenar su manual en su PDF o en su Excel, pero sería genial que lo rayaran. Perdón, Luis, ¿la quinta es cuál? ¿Por qué razón es necesario enfrentar dificultades? 6. ¿Por qué razones el absurdo es necesario para la evolución humana? Ese fue un concepto que no dimos. ¿Qué es el absurdo? ¿Cierto? No dijimos qué es absurdo. Pero ¿por qué razón el absurdo es necesario para la evolución humana? Entendiendo absurdo como una situación que parece ilógica, desde nuestra mente ilimitada. ¿Qué es el absurdo? Una situación que parece ilógica, pero que contiene un orden mucho más alto para expandir nuestra conciencia, o tiene una intención clara para expandir nuestra conciencia. Ya les respondí la pregunta. Y 7, ¿por qué ciertas situaciones resultan incomprensibles para algunas personas? Porque algunas personas no pueden entender cosas como por qué hay corrupción, por qué hay niños violados, por qué hay abuelitos abandonados, por qué hay pobreza, por qué hay odio, envidia, mala suerte, la muerte, injusticia, esclavitud, ignorancia. ¿Por qué? Pues bueno, ¿por qué ciertas situaciones resultan incomprensibles para algunas personas? ¿Estamos? Por favor, vayan a conocer, a compartir, pero sobre todo a explorar su interior con estas respuestas. Nos vemos en un momento, salúdense, no se demoren mucho saludándose y dispónganse de una vez a trabajar. Nos vemos.